Arlet junto a Dora Fornaciari son las encargadas de lo que fue El Pionero, este diario que es tan importante y que ha significado tanto para la comunidad de Villa Langostura. Sí. Tuvo una permanencia de 10 años, del 92 hasta principios del año 2, así que realmente fue una tarea muy larga, muy linda, ardua y costosa para nosotros, desde el punto de vista económico te diría también, ¿no? Porque de esto no se puede vivir, salvo en algún momento cuando hay, no sé, campañas políticas que vienen y te ponen algunos avisos, pero fuera de eso es así. Lo cual nos agrada mucho, por lo menos a mí. Dora ya no está, falleció hace 7 años, pero a mí me agrada muchísimo saber que el diario ayudó a crecer o estuvo en el crecimiento o promovió de alguna manera el crecimiento de aquella época, que era salir del pueblito para entrar ya, es decir, nosotros tomamos toda la etapa que fue la llegada del gas, la llegada de la ruta, es decir, todo eso trajo el crecimiento explosivo del turismo en los 10 años que siguieron. Así que realmente estamos muy contentos. Y además, lo decíamos recién, lo más importante es que el diario, todavía me lo están reclamando algunos amigos, me dicen, ¿y el diario cuándo volvió a sacar el diario? Es que fue la voz del pueblo. Nosotros nos ocupamos de las escuelas, nos ocupamos del hospital, nos ocupábamos de todo lo que era lo social, nos ocupábamos de las expresiones artísticas que hubo y sobre todo después de un tiempo que tuvimos el diario, comenzamos con una sección que se llamaba El Pionero, de lo cual derivaron en 3 libros que yo ya tengo publicados y los encontrás en las librerías. Pero eso fueron cosas que se publicaron en el diario. ¿Cómo surge el nombre, Arlet? El nombre surge porque nos quedamos pensando, y esta no es una zona indígena, de ninguna manera, porque primero los indígenas serían los mapuches y no es una zona mapuche, primero porque nunca los mapuches vivieron en los bosques. Así que si uno se remonta a la propia historia que emana de los propios pioneros, uno ve que realmente lo que llegaron fueron, no sé, vinieron rusos, vinieron ingleses, vinieron alemanes, vinieron de todo, italianos, y venían por Chile, porque no había un paso a principios del siglo pasado, 1900, 1890, por ahí, no había un paso que nos permitiera unirnos a la capital federal, que estaba a 1600 kilómetros. Y si vos te fijas muy bien, ahora ya hay menos, pero en una época había mucha gente chilena acá, pero muchos argentinos que eran emparentados con los chilenos. Yo iba a un banco, a veces a Chile, que cuando hacía turismo tenía que hacer transferencias o cosas así, y el tipo que me atendió, ¿cómo te llamas? Le decía yo, fulano, le digo, allá también, no, sí, son mis tíos, o otra gente en los negocios, ¿no? Una unión. Es decir, tenemos más que ver nosotros con Osorno que los chilenos con Santiago y nosotros con Buenos Aires. Eso es lo que pasaba en ese momento, porque la gente no era tanto de Buenos Aires. Después del 92 al 2002 empezó a venir mucha gente y sobre todo cuando se terminó el asfalto. El desarrollo, ¿no? Claro, fue el desarrollo y el gas natural, porque acá lo demás era caro. ¿Recuerda de esta primera entrevista que vemos en el primer número justamente con Cavallo, el ministro de Economía en ese momento del gobierno de Menem? Claro, en ese momento un exalumno mío, porque yo pasé 20 años primero en Bariloche, me llamó y me dijo, mirarle, dice, viene una comitiva, viene una conferencia grande, me dice, de economistas. Y me dice, viene Cavallo, vos que querías hacer una nota, que me dijiste que estabas con un diario, todavía no lo voy a sacar. Me dice, ¿por dónde te venís? Sí, cómo no. Empezaba a las 8 de la mañana, así que imagínate, el camino, la mitad era de tierra. Así que a las 6 de la mañana me fui para allá, con este aparato, un enorme así, que era el grabador. Ahora lo tenés en la mano. Y cuando lo vi bajar de la escalera, le dije, señor, para El Pionero de Villa Langostura. No había salido, había puesto que este es el primer número y él está acá. Y le pregunté por el asfalto y me dijo, ahora dice, hemos vendido YPF, me acuerdo perfecto, dice, y con eso dice, vamos a hacer una gran inversión en caminos, dice, así que quédense tranquilos que eso se termina. Y luego le pregunté qué le diría Villa Langostura, le mandé un saludo agradable, pero nada más, y fue una cosa corta. Y después tuve una entrevista con Vigi ese mismo día. Vigi fue el ministro de Economía de Pinochet, que estaba todavía en ese momento, porque en el 92 Pinochet creo que se fue en el ahora, no sé, no me acuerdo, pero no hace tanto que se había ido. Por lo menos tiene que haberse ido en el 2000 y algo, 2000 por ahí, que falleció además.
Y le pregunté sobre cómo veía él la economía y me dijo, Argentina ya ha comenzado a hacer el cambio, lo comenzó Alfonsín, me dijo. Yo de economía poco sé. Y me dice que es la reversión de, en lugar de meterse para adentro, es decir, producir y extenderse. Y hacer economía de mercado, es decir, competición. Y me dijo, mire, fíjese, dice, Perú no lo empezó y mire cómo está Perú. Dice, pues ustedes ya empezaron. Eso fue lo que me dijo, bueno, está escrito ahí en el diario, ¿no? Por otra parte. Así que fueron 2 visitas importantes, 2 entrevistas importantes. La del ministro de Economía de la Nación, para empezar en un pueblito que en ese momento tenía 1.600 habitantes, era importante. Así que, bueno, esos son recuerdos. ¿Cómo ve la actualidad o cómo ve la información o cuál es su pensamiento, cómo se maneja la información hoy en los medios? ¿Generales, particulares, del pueblo o cómo? Podemos empezar por alguno en particular. En particular no tengo nada que decir, creo que la gente hace todo lo que puede, creo que algunas personas creen que tener el fierrito delante, como se dice en la jerga de la radio, permite hacer cualquier cosa. Creo que hay muy buenos periodistas, creo que hay gente que sabe lo que está haciendo, que son bastante profesionales, y algunos otros que no, como en todas partes, ¿no? Y creo que en general hay un buen esfuerzo de los periodistas, pero creo que falta un poco de visión de la cultura en general. Cuando hablo de la cultura hablo del conjunto del quehacer humano, ¿no? No si uno sabe muchas batallas que pasaron ni nada, todas esas cosas, no me refiero a eso. Me refiero al quehacer humano, es decir, social, de cómo vamos. Y creo que, bueno, no hay radios que dicen cosas que están muy bien, algunas radios exageran el lenguaje, creo que el lenguaje debe ser bueno, porque la radio es ejemplar. Si lo dice la radio es importante. Y si uno se llena de malas palabras, no es educativo. Es una forma de la educación los medios de comunicación. Así que, y además no olvidar que somos el medio entre el poder, cualquiera sea, de cualquier bandera, y la comunidad. Por eso somos un medio. Es el nexo. Y además le decimos a la comunidad que paga a sus funcionarios, mire, está pasando esto, hicieron esto no nos parece bien, esto parece mal. Y además, el periodista no da opinión, como vos. Vos estás escuchándome a mí. Después vos tenés tu columna y opinás. Esto se maneja así. Y no es una olla donde metemos todos juntos y revolvemos, ¿no? Es profesional.